pongas la vacuna, te inyectan un chip, un microchip. Sí, desde chiquitos te van siguiendo todo, tienen todos tus datos, que te gusta, que no, las hamburguesas, que haces todo, hasta tus redes. ¿Tienes TikTok? El TikTok, lo que todo, ese lo mandan de allá y te van a seguir todo, ni te la pongas. Pues sí te entiendo, la verdad. Yo también he estado pensando qué hacer y todo, pero hay que ver el lado positivo. Yo hoy me levanté temprano, dije me voy a bañar temprano, me voy a pintar, me voy a peinar, pues para qué estar aquí en la sala viendo Netflix. No, pues no, ni te pintes, apaga la camarita del Zoom, ahí le picas y nadie te ve. Hasta pensé en leer un libro, digo, no lo he hecho, pero pues tiempo hay. Ya hasta hice mi canal de YouTube que tanto te dije que quería hacer. Este programa no debe ser considerado como una consulta. Si usted tiene algún síntoma o inquietud sobre su salud, consulte a su médico. Dedicamos este programa a todos los que han sido impactados por COVID-19, a los que han ganado la batalla y a los que lamentablemente hoy nos hacen falta. Esto es por ustedes. Tenía los síntomas, me hice la prueba y salí positiva. Como todos, yo pensaba que ya me había dado COVID, pero al momento de tener la enfermedad pensé, pues no tenía nada que ver. Entonces lo primero que hice fue marcarle a un doctor y preguntarle mis principales dudas, temores, miedos, mis papás, mis hermanos, mi familia, a quién iba a contagiar, a quién no iba a contagiar, todos los cuidados que tenía que tener. Se me hizo una experiencia muy difícil, sin embargo creo que fueron tiempos de resiliencia tanto para mí como para mi familia y espero que para mi círculo cercano. Creo que el COVID es un tema demasiado serio que merece todo nuestro respeto. Por eso, aparte de las risas y las bromas, tratando de aliviar un poquito estos tiempos difíciles, contamos con la presencia del doctor José Manuel Mier, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó su subespecialidad de cirugía torácica en Madrid, estudió su doctorado de medicina y cirugía en la Universidad Alcalá de Henares en España, cuenta con estudios de posgrado de Harvard, Universidad del Sur, París, Bérgamo, Italia y robótica en Atlanta. El doctor Mier actualmente es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva del Hospital Ángeles Lomas y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico del Este Hospital y es médico staff de cirugía de tórax del Hospital ABC en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Primero que nada, le queremos agradecer su presencia, nuestro primer invitado en el programa. Como bien sabe, yo tuve COVID, me contagié de COVID y lo primero que hice entre tantas cosas fue hacerle una llamada, ¿no? Para las dudas principales, consejos y un poco de información al tener esa inseguridad y en ocasiones temor, ¿no? De lo que puede representar esta enfermedad. Y con la confianza que le tenemos y el respeto, te lo consideramos un experto en el tema y es por eso que quisiera platicar un poquito con usted de mi experiencia y consejos en general también que surgen con este tema, ¿no? Y que las personas pudieran tener. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues estamos hoy aquí en este primer programa que seguramente va a ser un exitazo. Y la verdad es que sí, pues las dudas que surgen con esta enfermedad, como ustedes saben, pues es una enfermedad nueva de la que hemos estado aprendiendo durante los últimos meses, incluso los médicos. Y por lo tanto, pues el miedo a lo desconocido es lo que más incertidumbre genera y lo que más temor le da a los pacientes. Entonces, en la medida de lo posible y de acuerdo a cómo hemos ido aprendiendo nosotros en estos meses, pues vamos resolviendo dudas y apoyando a nuestros pacientes, ¿no? Doctor, lo que le había contado incluso en la llamada fue que muchas veces consideramos que tenemos todos los cuidados, ¿no? Yo incluso yo decía, pero ¿cómo si yo no salía? Yo desinfectaba todo, no salía de mi cuarto, etcétera. Sin embargo, pues mis papás iban al mandado, mi hermanito fue a caravanas de cumpleaños, independientemente yo que me encerrara en mi cuarto, creo que ese fue mi primer error, o no error, sin embargo, descuido, ¿no? ¿Qué pude haber hecho yo, por ejemplo, diferente, que supuestamente tenía los cuidados necesarios y pues me contagié? Bueno, aquí recuerden que estamos peleando contra un enemigo invisible, un enemigo que mide 3 micras,
para que la gente, nuestro auditorio, entienda la dimensión de lo que es una micra, agarren una regla y 1 milímetro divídanlo en 1000. Eso es una micra. Entonces, estamos peleando contra un enemigo completamente invisible. De tal manera que por más precauciones que uno tome, este enemigo se cuela por todos lados. Sin embargo, aquí hay un tema y una cosa muy importante que hay que destacar. Todas las medidas que tú llevaste a cabo, tu aislamiento, tu lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia, etcétera, no creas que fue en vano, no creas que no sirvió. Esto fue lo que de verdad seguramente te ayudó a que hayas tenido un caso de COVID leve, porque la carga viral es muy importante. No es lo mismo contagiarse, y vamos a hablar con números muy sencillos, no es lo mismo contagiarse con 100 virus que con 1 millón de virus. Si tú te contagias con poquitos virus, tu infección será leve. Si te contagias con muchísimos virus, tu infección puede ser moderada o grave. Y gracias a estas medidas que tú implementaste en tu casa, en tu familia, con tu entorno, es que tú tuviste una carga viral pequeña y por lo tanto desarrollaste un COVID leve. Entonces, el mensaje para nuestra gente que nos escucha es: no se desanimen si algún familiar o ustedes mismos han sufrido ya la mala suerte de tener COVID. Aquí lo importante es no bajar la guardia, seguir con las medidas, porque la carga viral es fundamental para poder sobrevivir a una enfermedad por COVID, ¿no? Justo, doctor, tocó un punto bien importante. Yo hasta usó la palabra que yo me identifico: no se desanimen. Justo yo pensaba, no, pues, o sea, ¿ahora qué? O sea, todo mi esfuerzo fue en vano, todos mis cuidados, o sea, incluso claro, tenía días muy tristes, días que decía, pero ¿por qué? No entiendo. Y ves a las personas salir, etcétera, no, algunas sin cubrebocas, etcétera, y pues es justo eso, ¿no? Te desanimas y dices, pude haber hecho más. Pero un punto que yo no lo había pensado es que por eso el virus tal vez no evolucionó tanto al grado de, pues, de complicarse, ¿no? Creo que es muy importante eso de no bajar la guardia y seguir cuidándonos, ¿no? A pesar de claro, que cuidados o no, ayudó los cuidados. Aquí tenemos dos variables muy importantes, que es la cantidad de virus que va a penetrar en el sujeto enfermo y nuestro sujeto, las condiciones generales de nuestro sujeto enfermo. Como ya bien sabemos, no es lo mismo que se infecte un muchacho de 20 años, sano, deportista, que no tiene ningún problema, a un sujeto de 55, 60 años, gordito, diabético, hipertenso. Entonces, son dos pilares muy importantes que cuando se mezclan es cuando nos va a dar la severidad de un cuadro. Si tú tienes una gran carga viral con un sujeto con con muchos factores de riesgo, pues probablemente se va a desencadenar un cuadro moderado o grave. En cambio, si ustedes se cuidan mucho, están más o menos sanos o tienen alguna enfermedad que no está descontrolada, por ejemplo, diabetes, pero controlada, hipertensión, pero controlada, cierto grado de sobrepeso, pero no estar obeso, ¿sí? Si tú tienes esas condiciones, te cuidas y la carga viral que penetra en tu organismo es leve, pues muy probablemente vas a pertenecer a ese 80% de contagiados que tenemos que desarrollan un cuadro leve, que cursan con pocos síntomas o incluso con ningún síntoma y que 15 o 20 días después están completamente recuperados. Claro. Por ejemplo, yo creo que lo viví muy de cerca y mi núcleo familiar, ¿no? En este caso, mis papás se enfermaron, mi hermanito y yo. Mis papás, yo los veía súper bien, o sea, mi mamá seguía activa, o sea, un poco desanimados, pero pues con su vida normal. Mi hermanito enfermo, pero pues con actitud. Y creo que de todos ellos la peor fui yo. O sea, yo estuve del 5º al 7º día, no me podía ni parar de la cama, o sea, ellos les dolían el cuerpo y yo no podía, decía, ¿qué está pasando? O sea, yo no podía ni levantarme de la cama, o sea, no podía ni revisar el celular y duré 3 días así. Yo decía, ¿por qué mis papás no? O sea, me daba gusto, ¿no? Mi mayor preocupación son mis papás porque son personas mayores y mi hermanito sí lo veía enfermo, pero pues activo, tenía su vida más o menos normal dentro de la casa y lo que se podía, pero viví mucho esa diferencia, ¿no? Entonces creo que también el ánimo tiene que ver, pero yo decía, o estoy de ánimo bajo por la enfermedad o yo solita estoy haciendo que esto suceda, ¿no? Entonces, mira, acabas
Ajá. Acabas de tocar un tema importantísimo. Yo llevo 20 años dedicándome al cáncer. Les digo a mis pacientes y a los familiares de mi paciente que yo no trato enfermedades, yo trato enfermos. Y cuando tú tienes un enfermo delante de ti, tienes que evidentemente identificar cuál es su enfermedad, cuál va a ser su mejor tratamiento, si es quimioterapia, radioterapia, cirugía o una combinación de todas. Pero eso no es todo. El todo es el paciente completo, el entorno que lo rodea, el medio, el entorno familiar, su entorno laboral, dónde vive, qué aspiraciones tiene, qué preocupaciones tiene, porque esto es muy importante, porque esto acaba influyendo directamente en lo que tú acabas de decir, en el estado de ánimo. Nosotros sabemos perfectamente y está científicamente demostrado desde hace años que cuando tenemos dos enfermos iguales, idénticos, y tenemos a uno deprimido y a uno que no lo está, siempre le va a ir peor al que está deprimido. Entonces, lo que acabas de decir es así. Si tú tienes la enfermedad, afróntala con actitud, afróntala con ánimo, con iniciativa positiva, porque sin duda el COVID deprimido y el COVID que no lo está, se recupera antes el que no está deprimido, sin ninguna duda. Aparte de eso, ¿qué pude haber hecho diferente ya teniendo COVID? Aparte del cubrebocas, incluso en mi casa, lavarnos las manos, vitaminas, las medicinas, el ánimo. ¿Qué recomienda usted o qué es lo principal? Bueno, aquí es muy importante transmitirle a la comunidad un mensaje, sí de cuidados, por supuesto, pero también de calma. Recordemos los números. Los pacientes con COVID, del 100% de enfermos con COVID, sabemos que el 80% van a ser casos leves, que con muy poquitos cuidados, con descanso en casa, buena alimentación, quizás paracetamol, van a salir adelante. Solamente el 15% van a ser moderados y el 5% van a ser graves. Entonces, primer mensaje, calma. Cuando ustedes sientan estos síntomas o ya les entregaron sus resultados y son positivos, calma. 80% les va a ir muy bien. Esos 80% que les va a ir muy bien, ¿qué tienen que hacer? Sencillamente, tienen que aislarse en su casa, impedir que el virus se contagie a las personas que los rodean, hidratarse muy bien, comer bien, mantenerse aislado. Si pueden tener algo de actividad física, por ejemplo, una caminadora, una bicicleta estática, es muy recomendable. Y muy importante, el descanso. Dormir 7, 8, el que pueda más, pues un poquito más. Tener el cuerpo descansado. Recuerden ustedes que nuestro sistema inmunológico se recupera en la medida que uno tiene un buen descanso. Entonces, si estás hidratado, bien comido y descansado, la probabilidad de tu recuperación es muy alta. Para este 80%, solamente como medicamentos hay que recomendar paracetamol. Paracetamol, 1 gramo cada 6 horas para los adultos. Estoy cansado y preocupado porque durante los últimos 6 meses estoy viendo infinidad de recetas, incluso de colegas médicos, pero mal recetados. Incluso el gobierno federal ya emitió una lista de medicamentos prohibidos para los COVID leves. Y entre ellos quiero ser muy claro, estamos viendo acitromicina, ivermectina, una serie de medicamentos que están ya no solo no indicados, sino que están contraindicados porque sus efectos secundarios pueden ser deleterios, mucho peores que incluso la propia enfermedad. Entonces, si tienen COVID leve, aíslense, 0 medicamentos excepto paracetamol y listo. Si tú tienes en algún momento de este transcurso de la enfermedad agravamiento de tus síntomas, por ejemplo, que tengas dificultad para respirar, que tu oxigenación comience a descender, que sea menor de 90, que tengas dolor de cabeza, que alguna pierna, alguna parte de alguna extremidad se te hinche o te empiece a doler, que tengas dolor de pecho, dolor de cabeza que no cede con analgésicos normales. Estos ya son síntomas y signos de enfermedad moderada. Estos sujetos deben de ser valorados en una unidad hospitalaria. Doctor, ¿qué sigue después de la enfermedad? Yo hace 2 meses que me dio, todavía el olfato, nada más huelo antibacterial, huelo gel y cosas muy fuertes. Y del gusto, por ejemplo, la carne no me sabe nada, pero
pues quisiera saber si existe algo que pueda seguir haciendo yo. Mis exámenes ya salieron negativos, me hicieron una tela de tórax y todo muy bien. Sin embargo, ¿qué cuidados pudiera tener o recomendaciones que me den, no? Claro. Mira, la mayoría, como insisto, la mayoría de los pacientes contagiados van a ser leves y la mayoría de ellos van a dejar ninguna o muy poquitas secuelas. Alguna de las secuelas leves, como la que tú comentas en este momento, es pues el retardo en la recuperación del gusto y del olfato. Recuerden que el virus entra por vía respiratoria y el primer órgano que afecta son los pulmones, pero una vez que entra en el cuerpo se esparce y afecta todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El que tú hayas perdido el olfato y el gusto es clara muestra de afección neurológica, afecta también el sistema nervioso central. Entonces, lo lógico y lo esperable es que en las siguientes semanas, quizás entre 3 y 6 semanas después, tú debes de estar recuperando tu olfato y el gusto. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene un periodo de reparación suficiente para que en estas semanas tú recuperes toda la función. Y siguiendo con el tema de post-COVID, de lo que mencionábamos del ánimo, etcétera, yo creo que es importante, después de estar encerrados totalmente, con todo el respeto al sector médico de salud, ya encontrar un equilibrio, ¿no? Que también es importante la salud mental y un poco más realizar diversas actividades que ahorita ya se están viendo un poco más salidas de gente, algunas aperturas de restaurantes, etcétera. Recomendaciones si yo quisiera hacer un viaje con amigas o irme un fin de semana con 4 o 5 amigas, ¿cuáles serían las principales recomendaciones aparte de esto, no? La reapertura de los negocios, de restaurantes, bares, centros comerciales ya se está dando en todo el país. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sin ninguna duda, nosotros no debemos de bajar la guardia. Este es un problema que no se ha terminado. Claro. ¿Qué podemos hacer? Si quieren salir a un restaurante, bueno, ir a un restaurante implica que veamos ese restaurante previamente si cumple o no con las medidas de recomendación, con el espacio entre mesas, si han implementado un filtro sanitario de acceso, si te ofrecen gel hidroalcohólico, si te toman la oxigenación y la temperatura a la entrada, si guardan la distancia entre mesas, si limitan el número de comensales en una sola mesa. Todo eso es muy importante. Escojan bien su restaurante. Si el personal que los va a atender trae cubrebocas, trae careta, esto todo es muy importante. Yo lo que les recomiendo es eso, que extremen las medidas a la hora de ir a un restaurante. Si van a hacer una fiesta en su casa, una reunión en su casa, es muy importante que también la limiten. No hagan unas fiestas tumultuarias. Yo les recomendaría que hagan reuniones discretas de no más de 10 personas, que si van a compartir una mesa, intenten guardar una distancia, que si van a invitar a gente mayor, tengan un cuidado de ellas, extremen la distancia con ellas, las precauciones. Si tienen familiares vulnerables, los cuiden, que no compartan platos, por ejemplo, lo típico de poner una botana. Pues no, que no haya unos platos para compartir, que cada quien tenga su plato, sus cubiertos, sus vasos, etcétera. Eso en cuanto a reuniones familiares. En cuanto a la ida, por ejemplo, a centros comerciales, los centros comerciales en su mayoría están tomando una serie de precauciones adecuadas porque son las que exige la ley y si no las cumplen, pues no abren. Entonces, se están haciendo las cosas, creo que bastante bien. Yo simplemente les diría, eviten aglomeraciones, eviten entrar a sitios donde haya mucha gente, guarden las distancias y sobre todo porten todo el tiempo en espacios públicos el cubrebocas. Si por alguna necesidad tienen que acudir a un sitio de extrema de peligrosidad, de extremo riesgo de contagio, como por ejemplo oficinas gubernamentales, hospitales, centro de atención a mayores, centros penitenciarios, centros de gran afluencia de gente, yo ahí les pediría que además del cubrebocas usen una careta. Por ejemplo, hay gente que nos está escuchando que utiliza diariamente el transporte público. ¿Es seguro usar el transporte público? Pues no, es un sitio de alta concentración donde la sana distancia no se respeta y que por lo tanto hay que extremar precauciones. Cubrebocas, careta, uso de gel hidroalcohólico al subirnos, al bajarnos, al pagar, etcétera.
y lavado de manos en el momento en que se pueda. Y en cuestión de viajes, doctor, de la playa, de la alberca. Yo aquí, por ejemplo, en cuestión de viajes, si van a realizar un viaje, hay que ver dónde se van a hospedar. ¿Va a ser en un hotel? Perfecto. Revisar que este hotel sea, yo les recomendaría, de alguna cadena de reconocido prestigio, porque esto lo que garantiza es que cumplen con la normatividad establecida por el gobierno y que las medidas sanitarias van a ser las apropiadas. Número 2, si van a ir, por ejemplo, a una casa, a un Airbnb, a una cosa de estas, pues también se puede, estamos en el derecho de exigir a esa persona que nos va a alquilar un departamento, una casa, un bungalow, lo que sea, exigir cómo han estado sanitizando ese lugar, quién lo ha estado ocupando antes, después. Tú como usuario estás en el derecho de exigir esa información. En cuanto al transporte, yo les recomendaría primeramente a todos los mexicanos que hagan turismo nacional que no implique primeramente subirse en un avión, que es un sitio de alto riesgo de contagio, que utilicen su coche particular, que viajen en familia, en pequeños grupos. Esto, además de que disminuye el riesgo de contagio, favorece a la economía nacional. Recuerden ustedes que el país está muy castigado, severamente castigado por la crisis, y que nosotros hagamos consumo nacional, pues es aportar un grano de arena a la economía nacional, además de que pues rompes la posibilidad de cadena de contagio internacional. Entonces, yo recomiendo turismo local en coche particular. Si la gente va a salir porque tiene que viajar en un avión, yo lo que les recomiendo nuevamente es que viajen en una aerolínea de reconocido prestigio. ¿Por qué? Porque son las que tienen la capacidad económica para implementar las medidas de seguridad, cambiarles los filtros a los aviones, implementar la distancia entre asientos, dar opciones de gel, de sanitización de las superficies que van a utilizar. Lo mismo para la gente que se va a transportar en autobús o en tren. Pueden exigir que les den información acerca de esto. Por ejemplo, la gente se va a ir, le gusta, pues a todos nos gusta ir a la playa o utilizar albercas. Es muy importante que sepan que, por ejemplo, en las albercas, pues el riesgo en realidad es muy bajo de contagio. ¿Por qué? Porque el agua de la alberca tiene cloro y otros químicos que se utilizan para que el agua no se eche a perder y para tenerla libre de bacterias y virus. Pero alrededor de la alberca, en el área de la alberca, ahí sí hay que extremar precauciones. ¿Por qué? Porque ahí hay pues el restaurancito, el barecito, los juegos de los niños, etcétera. Y ahí sí yo les recomiendo que usen el cubrebocas y que guarden la distancia social. En el caso de las playas, ¿yo qué les recomiendo? El uso de las playas es otro sitio de muy bajo riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la arena está absorbiendo el calor del sol, y no solo el calor del sol, sino también la radiación ultravioleta. Y eso hace que el virus en la arena muera rápidamente. ¿Qué pasa en el agua del mar? En el agua del mar el virus ya se ha identificado y sí puede haber virus. Pero ¿qué sucede? El virus es tan pequeño que choca con otras partículas microscópicas dentro del agua, lo que hace que su masa aumente y por lo tanto pesen más. Y cuando pesan más, solitas se van depositando en el fondo del mar, y por lo tanto el riesgo de contagio en el agua del mar también es muy pequeño. Y la mayoría de los establecimientos toman la temperatura en la muñeca, en los restaurantes, etc. Está mal si los termómetros son de los comunes y corrientes que, como te digo, solo sirven para la frente y la sien. Si tienen un termómetro especial para cualquier superficie del cuerpo, fantástico, pero, como te digo, no es lo habitual. La mayoría de los termómetros que tienen no son para todas las superficies corporales. Claro, y tampoco no está de más llevar también nosotros nuestras propias precauciones, ¿no? Por ejemplo, yo traigo toallitas antibacteriales, un spray antibacterial en gel y unas toallitas de alcohol totalmente. Entonces, pues ya igual seguridad, ¿no? Eso está genial, y sobre todo para gente que ya tiene que retornar, por ejemplo, a trabajar en su oficina. Recuerden que la empresa, pues sí, puede
está en la obligación de mantener un espacio seguro para sus empleados, pero la responsabilidad, por ejemplo, de cada cubículo, del espacio donde uno trabaja, es propia. Tú debes de limpiar tu escritorio, tu pantalla de la computadora, tu teclado, tus cosas que tienes ahí alrededor. Entonces, no está de más y te felicito por esta iniciativa de traer tus propias toallitas y tu propio aerosol. Todo el día. Muy bien. Doctor, ¿cómo ha evolucionado este tema de la enfermedad o qué expectativas tenemos de ella? Bueno, mira, para fortuna de todos nosotros, esta enfermedad, pues como ha puesto de cabeza al planeta, también ha puesto en marcha el trabajo conjunto de millones de médicos alrededor del mundo. Entonces, en un tiempo récord, se está conociendo muchísimos datos de la enfermedad, se han ya experimentado muchos protocolos de tratamiento. Al principio, los primeros porcentajes de mortalidad al inicio de la pandemia eran muy altos. Por suerte, ahora ya el porcentaje está siendo un poco menor y va en descenso. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque los tratamientos están avanzando, se trata mejor a los enfermos, los hospitales, sobre todo aquí en México, comienzan a tener una tregua, es decir, comienza a haber camas disponibles y esto también abre la oportunidad de que más enfermos reciban un tratamiento apropiado. Entonces, yo quisiera darles el mensaje de que sí, esto es una cosa muy terrible, pero por fortuna vamos avanzando en una línea positiva. Pero el periodo crítico no ha pasado. El periodo crítico probablemente dure al menos 18 meses más. ¿Y esto se va a controlar cuándo? Pues cuando haya un tratamiento efectivo, como ocurrió con el H1N1, o cuando surja una vacuna realmente efectiva. Y pues esto se va a llevar unos meses. Entonces, yo sí les quiero pues poner los pies en la tierra, decirles que sí va a haber vacuna, pero no en los próximos meses. Así que, por lo tanto, si no hay vacuna o tratamiento, extremen las precauciones. Gracias, doctor. Yo creo que primero que nada externar nuestro respeto y agradecimiento al sector salud, a los médicos como usted y a todos los que forman parte, ¿no? Enfermeras, doctores, paramédicos, ambulancias, etcétera, por su gran labor que están realizando. También los ciudadanos, ¿no? Nosotros mismos que ponemos nuestro granito de arena al cuidarnos. Claro. Creo, con estas dudas que tenía yo y esta información que nos da, me da un poco más de tranquilidad, ¿no? Que, como lo menciona, se ha evolucionado los conocimientos de la enfermedad y se han encontrado nuevas maneras de sobrellevar esto, ¿no? Sin duda, y ahora que mencionaste este reconocimiento de tu parte hacia el sector sanitario, yo quisiera decir que sí, el sector sanitario estamos en el ojo del huracán, pero yo quisiera ampliar este reconocimiento a muchos sectores de la población que tampoco pararon durante estos meses de confinamiento. Y quiero referirme en especial, por ejemplo, a los trabajadores del transporte público, a la gente a los transportistas que han llevado la comida, la bebida de una ciudad a otra, que han hecho que no se pare la cadena de suministro. También hacer un reconocimiento a las fuerzas de seguridad que tampoco han detenido su actividad, a la gente que limpia, a los limpiadores de la calle, a la gente que trabaja en la limpieza pública. Hay muchos sectores, no solo el sanitario, que no han detenido sus actividades y el reconocimiento debe de ser unánimemente para todos. Sin duda, son tiempos de resiliencia, de solidaridad y de unión, ¿no? Creo que esto también nos ayuda a fortalecernos y a que se vea el cariño y el amor que existen tanto en todas esas profesiones como en general, ¿no? En las personas y sin duda tiempos muy importantes para nosotros, sin embargo que vamos poco a poco saliendo adelante y saldremos adelante. Así va a ser, que no te quepa la más mínima duda. México es un país por definición resiliente. Se ha sobrepuesto a todas las adversidades que le han sucedido desde hace 500 años. México va a salir adelante, gracias a su gente. Gracias, doctor. Gracias por esta valiosa información. Me quedo muy feliz y contenta y esperemos que verlo seguido por el programa, ¿no? También con diferentes temas también ya. Pero muchas gracias.
Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video